Repaso de conjuntos numéricos. Acá podemos ver una recta numérica. Tenemos el 0, que recordemos no tiene signo. A la derecha vamos a encontrar a los números positivos y a la izquierda los números negativos. Para dibujar una recta numérica tenemos que tener en cuenta las unidades, es decir, todos los números tienen que estar a una misma distancia. De 0 a 1 si le damos 1 centímetro, de 1 a 2 también tiene que haber 1 centímetro. Lo mismo para los números negativos. El primer conjunto es el de los números naturales. Recordemos, son aquellos que sirven para contar. El primer número natural es el 1, el segundo el 2, el tercero el 3, etc. Es decir, que el conjunto de los naturales tiene primer elemento, que es el 1, pero no tiene último, porque siempre podemos encontrar un número posterior a un conocido. Es decir, si yo les digo el 10, está el 11, si les digo el 20, está el 21, etc. Si a esos números yo le agrego el 0 y sus opuestos, es decir, el -1, el -2, el -3, todos ellos pertenecen al conjunto de los números enteros, es decir, el 0, los positivos y negativos. Dicho de otra manera, los números enteros están compuestos por los naturales, el 0, y los opuestos a los naturales. Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Es decir que el que le sigue a 1 es el 2, el que le sigue a 2 es el 3. Lo mismo pasa con los enteros. Entre dos números enteros consecutivos no existe otro. El consecutivo de -1 es el 0, de 0 es el 1, etc. Luego está el conjunto de los números racionales. Son aquellos que se pueden escribir como fracción. ¿Quiénes son? Los números enteros se pueden escribir como fracción. ¿Cómo? Poniéndole un 1 como denominador. O sea que -3 se puede decir que es -3 sobre 1. Lo mismo con el -1 sobre 1, 0 sobre 1, 2 sobre 1, etc. También están los números decimales que se pueden escribir como fracción. El 0,6, el -3 medios, que es el -1,5. Ahora bien, a diferencia de los naturales y los enteros, no puedo asegurar qué número le sigue a un número racional. Ejemplo, ¿cuál es el siguiente de 0? Las unidades cambiaron. ¿Qué número le sigue a 0? Podríamos decir que el 0,1, pero si esto lo vuelvo a dividir, hay otro número antes del 0,1. Y si sigo haciéndole zoom, puedo decir que nunca podemos asegurar qué número le sigue al 0. Es decir, que los números racionales es un conjunto denso, ¿sí? Hay infinitos números racionales entre dos números racionales. Sin embargo, no puedo decir que todos los números de la recta numérica son números racionales. Existen huecos en la recta. Esos huecos se denominan números irracionales, que son aquellos que no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el número pi, raíz de 5, menos raíz de 13, todos aquellos tienen infinitas cifras decimales, pero no hay manera de escribirlos como fracción. Entonces, podemos decir que los números se separan en dos, en los que sí se pueden escribir como fracción y los que no se pueden escribir como fracción. Todos ellos juntos forman un solo conjunto, que es el de los números reales, y ahora sí cubrimos toda la recta numérica, es decir, que cada punto de esta recta numérica es un número real. En este gráfico simplificamos todo lo dicho hasta el momento. Tenemos los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Después los enteros, que son los naturales, y también el 0, el -1, el -2, el -3. Luego los racionales, que son los enteros, porque se pueden escribir como fracción, y los decimales,
que también se pueden escribir como fracción. Separado a ellos están los irracionales, que son todo lo contrario a los racionales, aquellos que no se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, el número pi menos raíz de 2, raíz cúbica de 10, etc. Y todos ellos juntos, los racionales con los irracionales, forman el conjunto de los números reales. Espero se haya entendido.